Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Humberto Basurto. Estudio en el Tecnológico Superior Simón Bolívar y les vengo a hablar de un sistema de inyección llamado Motronic. Uno de los problemas existentes en los diferentes tipos de inyección estudiados anteriormente es que la inyección de gasolina y el encendido no se controlaban conjuntamente, sino desde unidades de controles distintas, pero estrechamente relacionadas entre sí mediante un mazo de cable. Al avanzar la tecnología electrónica y disminuir el tamaño de los componentes, se vio que se podían ampliar los servicios de la unidad de inyección e incluir en ella el control de encendido, que además guarda una directa relación con la dosificación de la mezcla. Este sistema único de control de encendido e inyección se lo conoce como Motronic. Con este sistema se consiguen una serie de ventajas, como son consumo de combustible limitado, aumento de la potencia específica del motor, reducción del contenido de elementos contaminantes de los gases de escape, funcionamiento más silencioso y mayor confiabilidad. Bueno, Motronic es un sistema de inyección indirecta, intermitente y semisecuencial, es decir, 2 a 2. Cada uno de los grupos realiza una inyección de combustible por cada revolución del motor. La inyección se realiza poco antes del punto muerto superior de los pares de cilindros 1, 3, 2 y 4. El método de medición de la cantidad de aire es indirecto mediante el caudalímetro de aletas. El sistema de encendido puede incorporar la etapa de potencia en la propia unidad de mando electrónico exteriormente según el fabricante. Consta del sistema de ventilación de vapores del depósito de combustible mediante un filtro de carbón activo y una electroválvula de limpieza del filtro. El sistema consta de fase de funcionamiento de emergencia en la que se permite funcionar al motor en fase degradada cuando la ECU detecta anomalías en determinados sensores. Motronic dispone de 2 subsistemas, uno formado por todo el conjunto de las piezas de que consta la inyección y otro subsistema relativo al encendido. La ECU es el elemento común entre los 2 subsistemas, siendo la pieza básica de Motronic en determinados sensores. Motronic dispone de 2 subsistemas, uno formado por todo el conjunto de las piezas de que consta la inyección y otro subsistema relativo al encendido. La ECU es el elemento común entre los 2 subsistemas, siendo la pieza básica de Motronic. Reciban un cordial saludo de quienes hablan. Soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar. Mi tema a tratar hoy es inyección en motores a gasolina Motronic. En sí mi tema es de los sensores de este sistema. El primer sensor que vamos a tratar hoy es sensor de temperatura del motor. Su misión es informar directamente a la ECU sobre la temperatura del motor para compensar la pérdida de carga. Está constituido por una resistencia del coeficiente de temperatura negativa. Si la temperatura aumenta, se produce una disminución en la resistencia. Eso quiere decir del sensor de temperatura del motor. Sensor de régimen IPMS. Informa a la ECU del régimen del motor y del punto muerto superior. El punto muerto superior en la pared del cilindro 1.4. Ese es el sensor de régimen IPMS. Ahora le voy a hablar del caudalímetro. El caudalímetro informa a la ECU la cantidad de aire aspirado para determinar el estado de carga del motor. Bueno, ya hablamos del caudalímetro, ahora vamos a hablar del sensor de posición de la mariposa. El sensor de posición de la mariposa informa a la unidad de control del mando de la posición de apertura de la mariposa de gases. Con esta señal, la ECU elabora una estrategia de aceleración, desaceleración y relantín. Selector de octanaje. Sirve para seleccionar el campo
el campo característico de acuerdo con el octanaje del combustible utilizado para conseguir siempre un encendido sin detonaciones. Bueno, eso quiere decir del selector de octanaje. Ahora vamos a hablar del sensor sonda lambda. Como es sabido y como está escrito, el sistema de inyección electrónica a gasolina Motronic utiliza electroinyectores cuya disposición de montaje va en el tubo de aspiración y este ha sido ordenado de manera tal que la cantidad de carburante que salga a los inyectores sea en forma de cuña. Los 4 inyectores conmutan en paralelo e inyectan combustible una vez por cada giro del cigüeñal. A continuación, vamos a hablar de las posibles fallas que pueden presentarse en este sistema. Como ya lo hemos especificado antes, el sistema Motronic cuenta con un sensor de temperatura con una resistencia interna NTN. Veamos un ejemplo que dice que cuando la temperatura aumenta, la resistencia tiende a disminuir. Veamos el ejemplo. Dice que un motor tiene 2 temperaturas, una para el arranque en frío y otra para condiciones normales. Para el arranque en frío va a ser 20 grados y va a tener un tiempo de inyección de 5 milisegundos. En condiciones normales, 80 grados con un tiempo de apertura de 2 milisegundos. Si el sensor llegara a fallar, la computadora, de acuerdo a sus parámetros, va a calcular que está trabajando en condiciones normales y va a suministrar al inyector en un tiempo de 2 milisegundos, por lo cual se verá afectado cuando el vehículo esté en frío, porque necesariamente necesitará de 5 milisegundos de inyección para poder arrancar, lo cual se verá afectado y sí va a arrancar el motor, pero tiene que esperar a calentarse, que será a la segunda o tercera arranque que se le dará al vehículo. También cuenta con una sonda lambda. Esta sonda lambda nos va a medir la cantidad de oxígeno que está entrando al motor, a la cámara, para determinar si es una mezcla pobre o rica. Pues bien, dice que en una mezcla pobre, lambda será mayor a 1 y el voltaje es entre 100.000 milivoltios. En la mezcla rica, lambda es menor a 1 y el voltaje será de 900 milivoltios, como lo vemos en la gráfica. Tensión por razón de aire. Este sensor se encarga de regular la entrada de oxígeno y de censar la entrada de oxígeno para según determinar la cantidad de combustible. Si llegara a fallar este sensor, no existiría cual captador y va a entrar demasiado oxígeno o demasiado combustible, por lo cual va a ocasionar que el vehículo empiece a botar gas a humo por su escape, ya sea que no ha quemado combustible o no ha quemado oxígeno.